El futuro de la humanidad no es el capitalismo ni tampoco es el socialismo. El 75% de las personas que trabajan aquí en México trabajan por dinero, que no les gusta su trabajo. Válgame Dios, porque ahí en las universidades ahorita nos preparan para ser empleados. Jamás te dan información para ser emprendedor. Yo pienso que todos los seres humanos estamos destinados a ser exitosos si no desistes. Hoy el factor más importante para vivir la vida se llama tiempo. Tener tiempo. Desafortunadamente mucha gente eso es lo que no entiende. No tienen claro qué quieren. ¿Qué creencia sobre el éxito en Latinoamérica te gustaría destruir? Hola amigos, bienvenidos a un episodio más, a un episodio súper poderoso de Rompiendo Límites, Desata tu Potencial y Trasciende lo Imposible. El día de hoy tengo un invitado muy especial, de verdad me da mucho gusto recibirlo porque ha cambiado muchas vidas, no solamente en México, sino también en diferentes partes del mundo. Es empresario, ha sido también emprendedor porque bueno, comenzó desde cero y el día de hoy tiene grandes proyectos que han sido parte de cristalizar sueños, así que es un ejemplo vivo de cómo podemos romper estas creencias limitantes y cómo podemos romper estos límites que muchas veces nos ponemos. Además, ha revolucionado el mundo del software empresarial y lleva más de 41 años de trayectoria en esta industria, en este sector. A mí me da un orgullo, de verdad, tenerlo aquí en el estudio porque, por supuesto que soy de corazón azul. Ahorita les cuento de qué se trata, les voy dando pistas, pero él es considerado como uno de los pioneros del software empresarial aquí en nuestro país, aquí en México. También ha incursionado en Latinoamérica y algo que también es un honor decirlo porque hay que trabajar bastante para tener estos distintivos, es que su empresa ha recibido por diferentes años consecutivos el distintivo de Great Place to Work o mejor conocido como uno de los mejores lugares para trabajar. No solamente un año, ni dos, ni tres, sino en varios años han recibido este galardón e incluso en varios años también han estado dentro de los 3 primeros lugares a nivel nacional y también han llegado a ganar el primer lugar. Por ejemplo, en el 2015 recibieron el galardón como el mejor líder del año. Así que, bueno, yo les podría contar muchísimas cosas, pero qué mejor que él, que de viva voz lo tenemos aquí. Algo bien importante que también me llena de orgullo es que él es doctor honoris causa por la Universidad Internacional de Cuernavaca desde el año 2013. Así que, pues sin más, démosle la más cordial de las bienvenidas al doctor René Martín Torres Fragoso. Bienvenido, René, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por tu invitación, Yuri. Muy contento de estar aquí con ustedes. Oye, yo soy de corazón azul, lo decía hace un momento, y de verdad que me llena de mucho orgullo porque, bueno, pues hace algunos años tuve el privilegio y la fortuna de formar parte de las filas de Compaqui y justamente de este emprendimiento, chicos, del que les hablo y de toda esta trayectoria es justamente de la empresa Compaqui, antes Computación en Acción, y ahorita nos contarás. Así que has cambiado muchas vidas, René, has traído este software que principalmente es conocido por la parte contable a facilitarle pues la vida a muchas personas. Bueno, esa fue nuestra primera intención cuando fundamos la compañía. Nuestro propósito era ayudar al contador a tener los estados financieros a tiempo. En 1984, tenemos 41 años en el mercado y cuando iniciamos prácticamente la mayoría de las empresas, el departamento contable estaba 3-4 meses atrasado con respecto a la emisión de sus estados financieros. Entonces, una de las primeras misiones que nos propusimos nosotros al crear este software es que los contadores, al utilizar esta herramienta, pudieran ponerse al día en los estados financieros. Yo decía, pobre contador, se tiene que actualizar y lleva 3 o 4 meses de atraso. Pobre empresario que está tomando información con información de hace 3 o 4 meses. Entonces, precisamente ese fue el propósito de ayudar al contador a estar al día y por el otro lado, ayudar a los empresarios a tomar mejores decisiones. Fíjate, pues tú has pasado obviamente al ser cofundador de Compaqui y presidente y director general, has pasado pues ahora sí que por toda la compañía, te diste un tour laboralmente hablando por toda la compañía y quién mejor que tú que conocerla, porque insisto, René es el cofundador de Compaq, actual presidente ejecutivo, pero me gustaría preguntarte, René, ¿cómo fue este inicio
en el que tú decides emprender? ¿Cómo surge la idea? Además de lo que ya nos comentabas hace un momento, de facilitarle la vida al contador y hacerle pues el trabajo más fácil, porque sí, pobres contadores, pero ¿en qué momento te surge esta vena emprendedora? ¿Cómo es tu experiencia? Mira, bueno, yo tuve la fortuna de encontrarme en mi camino a José Luis de Alba, uno de mis queridos socios, a Berta Limón. Con José Luis estábamos trabajando. En una ocasión fuimos a un partido de fútbol, era Chivas América, y ese partido lo ganó la Chivas 3-2 al América, y pues salimos de festejo y andábamos ahí de bar en bar y platicando, y entonces ahí José Luis me platicó que en una tarea de la maestría en el TEC de Monterrey, en la maestría de administración, en la materia de mercadotecnia, le dejaron hacer un plan comercial de una compañía. Y él ahí inventó una compañía que se iba a dedicar a hacer software empaquetado, que en ese entonces no existía, para la micro pequeña empresa, que en ese entonces no existía, porque la mayoría de las computadoras eran mainframe, grandes computadoras, que nada más las grandes empresas se podían dar el lujo de tener, pues costaban entre $1 millón y $10 millones. Entonces, de aquel entonces. Y no cualquiera lo podía tener, ¿no? Entonces fue cuando nace la IBM PC, que democratizó el acceso al cómputo para todas las empresas. Y ahí es donde nosotros dijimos, ahí vemos una oportunidad de poner software empacado, es decir, software que ayuda a todo tipo de industrias, no es algo específico para un sector o una empresa, sino es algo versátil, que permite adaptarse a las necesidades de información de cualquier tipo de empresa, sea de industria, sea de servicios, de educación, de comercial, etcétera. Y bueno, después de eso, platicando con José Luis sobre esto, después de ese triunfo de las Chivas, pues fue cuando decidimos fundar la compañía. Y yo recuerdo que salíamos de trabajar, en ese entonces trabajábamos para Grupo SIDEC, y salíamos a las 6, 7 de la noche de trabajar. Pasábamos por un Modelorama y comprábamos un cartón de cervezas de 24. ¿Era la fuente de inspiración? De las estrellitas, exactamente. Y era como una tertulia diseñando el software, lo que queríamos que hiciera. Y pues la tertulia duraba lo que se acabara los 24 botellitas de cerveza, de una cerveza pues muy tapatía, que bueno, ahora ya fue adquirida, ¿verdad? Ya no existen las estrellitas, no, ya se acabaron. Pero entonces era así, compraban las estrellitas y lo que durara era el brainstorming, era el tiempo de innovar. Era el tiempo de innovar. Fíjate, ahora que hablamos o mencionamos de innovación, lo decía también hace un momento, tú eres considerado uno de los pioneros en el software aquí en nuestro país y sin duda pues eres un gran líder y has tenido esta visión, esta capacidad visionaria y sobre todo de mucha innovación que se escucha como muy sencillo, pero en realidad es algo que marca diferencia. René, ¿has tenido en algún momento, no sé si cuando empezó este proyecto o durante, que tenga que ver con romper alguna creencia limitante? Es decir, en algún momento, vaya, ya cuando se acababan las estrellitas o antes o después o durante, llegaba como híjole, yin y yang de creencias limitantes. Sí, por supuesto. Mira, cuando empezamos todo el mundo nos dijeron, están locos, no se puede. Hacer una contabilidad en línea, te hablo de una máquina IBM PC que tenía 128K de memoria, o sea, no gigas ni megas. Nada. 128K de memoria. Y tenía 2 floppies de 5 1/4, donde cada floppy se almacenaba hasta 360 kilobits de información. Entonces, pues eran máquinas de juguete. Sin embargo, nosotros escogimos un lenguaje de programación que en ese entonces era el lenguaje C, que era un lenguaje muy taquigráfico, digamos que en una sola línea de código podías expresar toda una idea que en otros lenguajes te podía llevar páginas y páginas de código, ¿no? Y bueno, todo eso, cuando empezamos, pues fue muy fácil decir, hay que hacer un algoritmo en línea para que al momento de hacer un cargo o un abono, en ese momento se afecte el saldo de la cuenta y se arrastre hacia arriba a la cuenta de mayor, y hasta ahí podías ya obtener un estado financiero instantáneo, ¿no? Entonces, fue como la idea nuclear el hacer una contabilidad en línea, pero pues en un sistema de 2 floppies era prácticamente imposible hacer un tema de esa naturaleza. Yo recuerdo un día a la madrugada, sí, prácticamente hice un doctorado en sistemas computacionales porque me chuté muchísima información
Y en aquel entonces se conocían muy bien los árboles binarios balanceados. Okay. Binarios porque son árboles de decisiones donde está una rama izquierda, derecha, y desde el nodo raíz hasta el último siempre hay 2 nodos, de tal manera que siempre el árbol estaba balanceado, ¿no? Okay. Y era 2 nodos, izquierda, derecha. Luego en el de la izquierda, otros 2 nodos, izquierda y derecha. En el de la derecha, otros 2 nodos, izquierda y derecha. Y así sucesivamente, cuantos niveles fueran. Y entonces una creencia limitante es, ¿por qué 2? ¿Por qué no 50? Claro. Y esa fue la clave de esto, que el algoritmo existía para 2, pero no existía para balancear 50 nodos simultáneos. Y entonces ahí fue como una eureka, así un descubrimiento de decir, oye, qué fácil está la idea, porque construirlo ya fue otro rollo, ¿verdad? El balancear 50 nodos simultáneamente, pues había sus puntos críticos que había que tomar precauciones para poder hacer la grabación en el disco, y pues la parte mecánica del disquete era la parte más débil o la más tardada, más lenta, y para hacer un algoritmo muy rápido pues necesitamos que fueran menos accesos al disquete. Qué interesante. Fíjate, hoy muchas empresas mexicanas e incluso también fuera de nuestro país usan tu software, que además, como bien decías hace un momento, es importante hacer la aclaración que no únicamente tiene que ver con contabilidad. Hoy actualmente tienen un portafolio muy amplio que ahorita nos contarás, pero principalmente la gente los ha conocido por contabilidad o facturación electrónica. Entonces, antes de llegar a ello, me gustaría que nos compartieras, ya nos dices que sí hubo creencias limitantes. ¿Qué fue aquello en lo que tú te anclaste o de qué manera los venciste? Tú decías, a ver, esto hay 2 nodos, ¿por qué no 50? Pero ¿qué fue aquello que a ti te ayudó en tu camino para cuando llegaban esos pensamientos o ese ruido mental que a veces es el que nos dice, no se puede, no lo vas a lograr, y que incluso muchas veces está en nuestro propio círculo cercano, que es de quien esperamos apoyo? ¿Cómo fue tu caso? ¿Cómo lograste trascender y romper estos techos mentales y decir, sí lo voy a lograr? Sí, tal como tú lo dices, ¿no? Todo el mundo nos decía, están locos, no se puede. En una maquinita de esas naturalezas, dicen, no se puede, solamente en un mainframe. Nosotros dijimos, sí, sí se puede, ¿no? Y precisamente a mí lo que más me alimentaba era el hecho de que tenía un propósito que realizar. Y mi propósito era ayudar a los contadores a que tuvieran su contabilidad en línea, en su contabilidad al día, sin tanto esfuerzo, sin estarse matando tallando el lápiz. De hecho, nosotros cambiamos la cultura, en cierta manera, del contador, porque antes se hacían las pólizas en esas formas preimpresas. Uy, yo me acuerdo cuando era todavía el color rosa, verde, amarillo. Ándale, la copia rosa. Bueno, pues en esas, primero los hacían a máquina, las pólizas, y luego ya que las tenían a máquina, las capturaban en el sistema. Y yo decía, bueno, ¿por qué no lo hacen al revés? Primero las capturan en el sistema y luego imprimen en papel la póliza. Claro. Y le sacan todas las copias que quieran, ¿verdad? Y bueno, ya... Oye, por eso vine de rosa. De copia rosita, ¿verdad? Vine de copia rosa. Y todo eso, pues, vino a ayudar al contador, por un lado, a cambiar su paradigma también de que sí se podía tener la contabilidad a tiempo y al día. Y segundo, que utilizando herramientas computacionales, pues su trabajo iba a ser mucho más sencillo para dedicarse a la esencia de lo que es un contador. Para mí un contador es un constructor de visiones empresariales, aquel que ayuda al empresario a tomar mejores decisiones para hacer la visión de la compañía, crear los caminos que la hagan una realidad. Y para eso se toma la información para tomar decisiones que nos lleven a ese camino. Antes el contador estaba más preocupado por capturar la información que por procesar la información u obtener análisis de esa información que lo llevara a eso. Entonces ellos ya se daban por sentados, por satisfechos tener los estados financieros a tiempo. Y bueno, eso fue un cambio muy dramático en la cultura del contador. Me gusta mucho cuando nos compartes con analogías y al final también con parte de los procesos que antes se llevaban de esa manera, porque finalmente también nos hablas mucho de cómo optimizar procesos, cómo hacerlo más fácil y más rápido. Pero estoy segura que en algún momento, a lo mejor con todos los progresos que fuiste teniendo, quizá llegó el momento en decir, híjole, voy por buen camino. Sí, es esto lo que quiero, y eso me lleva a 2 preguntas. La primera, ¿por qué algo propio?
¿Tú desde siempre pensaste en quiero ser empresario, quiero ser emprendedor, quiero tener mi propio proyecto o fue en el camino como te diste cuenta? ¿Por qué algo propio? Y lo comento porque, tú sabes, este espacio se trata de eso, ¿no? De romper estos techos mentales, de romper estas creencias limitantes, pero hablando específicamente en el tema de emprendedores, salvo los mejores comentarios tuyos y de la audiencia, me atrevo a decir, en México no nos preparamos para emprender, nos preparamos para ser empleados. Entonces, aquí la pregunta, tú que eres un gran empresario y que has tenido una gran trayectoria, y no solamente en el tema del software, tienes otros negocios, ¿siempre fue así? ¿Tú siempre tuviste esta claridad de crear algo propio? ¿Y por qué algo propio? No, bueno, por supuesto que sale uno de la universidad con esa mentalidad de encontrar trabajo, porque ahí en las universidades ahorita nos preparan para ser empleados. Jamás te dan información para ser emprendedor. Yo creo que ese es un déficit que toda la mayoría de las universidades tienen. Deberían de complementarlas con programas de emprendedores, con materias de emprendedores, inclusive yo diría materias mucho más filosóficas, como por ejemplo aprender a amar. Yo creo que aprender a amar, no porque seamos seres humanos en automático sabemos amar, es algo que debemos de aprender y que es algo que debemos de estudiar y que debemos de llevar a cabo para poderlo aplicar. Y igual, así, cuando yo comencé, pues mi mentalidad era encontrar un buen trabajo. En ese entonces, trabajar en HP o IBM era wow, ¿verdad? Yo dije, no me gustan esas compañías, yo quiero crear que sea algo nacional. Y allí en ese camino me encontré a José Luis. Para mí fue un parteaguas en mi vida, antes de José Luis y después de José Luis. Hoy José Luis es mi compadre, somos amigos de toda la vida y pues socios de toda la vida y por supuesto grandes amistades y pues nuestras familias son como una sola familia, ¿no? Y precisamente de él aprendí esa parte emprendedora, porque cuando nos reunimos en ese visitar de bar de cerveza en cerveza y empezamos a platicar realmente de crear una empresa. En ese instante simplemente era crear un algoritmo que nos permitiera eso, pero cuando ya fue más clara la idea de cómo balancear 50 nodos y dijimos, órale, esto sí lo hace factible la afectación en línea, fue cuando realmente nos pusimos a pensar ya en crear la compañía. Y bueno, un 23 de marzo de 1984 fuimos ante notario a formalizar ese acta constitutiva de Computación en Acción SADCB, que hoy es Compagui, y ahí fuimos 11 socios iniciales. De esos 11, todavía 6 permanecemos en la compañía. Actualmente. De los otros 5, bueno, algunos vendieron sus acciones y otros desafortunadamente fallecieron y pasaron a otra vida. Pero de los 6 que estamos, los 6 seguimos siendo un grupo muy unido y que luchamos por el futuro de esta compañía. Hace 41 años, si volteas hacia atrás, pues la computación era incipiente. Entonces nosotros somos los creadores de la industria de software en México porque no había básicamente nada. Desde quien te escribiera un manual de usuario, no había escritores. Quien te preparara los disquetes, no había quien hiciera esos procesos, que duplicara por ti. En fin, conforme fuimos avanzando, bueno, se fue ya creando toda una industria de software que hoy en México pues es una industria floreciente y es una industria pues también con grandes retos, porque uno de los mayores retos que encontramos hoy es precisamente la falta de talento de las universidades. Egresan profesionales, pero que no están 100% capacitados y por lo tanto es un reto poderlos poner al día hoy con herramientas como inteligencia artificial, como blockchain, con todo ese tipo de tecnologías, pues vienen y cambian lo que es hoy el mundo, ¿no? Ya. Si es que lo hubo, ¿cuál fue tu primer, digamos, gran fracaso o fracaso? Si es que lo hubo, insisto, y de ser así, ¿qué hiciste tú o en conjunto con tus socios para que eso no los detuviera y seguir avanzando? Mira, bueno, yo no le llamo fracaso porque pues para mí el fracaso no existe, solamente existe el éxito. Yo pienso que todos los seres humanos estamos destinados a ser exitosos si no desistes. Y esa persistencia, obviamente persistir en algo
intentando cosas diferentes, porque si haces lo mismo, pues vas a obtener siempre los mismos resultados. No es lo mismo probar un camino y decir, por aquí no es, probar otro camino y decir, por aquí tampoco, hasta que encuentres el camino que es viable. Por supuesto, durante todo este proceso de hacer el algoritmo en línea, pues nos topamos con muchos fracasos, con algunas metodologías que habíamos revisado, estudiado, y que pues no nos funcionaron porque no eran lo suficientemente rápidas. Y así hasta que nos cayó esa idea que yo digo, yo pienso que Dios nos da esas ideas, ¿verdad? Yo no me considero más inteligente que nadie, ni que tenga un coeficiente, oh, wow, soy una persona normal, pero sí pienso que Dios me dijo, a ver, René, ahí te va una idea, a ver qué haces con ella, ¿no? Y hoy construí una compañía que ya somos 500 colaboradores, wow, que tenemos 41 años en el mercado y que somos líderes en el mercado. ¿Qué considera René que distingue a un empresario exitoso de uno que se queda en el intento? Precisamente la persistencia, ¿no? Yo creo, como te digo, todos los seres humanos estamos destinados a ser exitosos si persistes en ese camino. Y persistir no significa hacer lo mismo, porque si haces lo mismo obtienes los mismos resultados, sino probar una cosa y decir por aquí no es, probar otra cosa y decir tampoco por aquí, así hasta que das con el camino correcto. Fíjate, mi experiencia personal también es, yo creo y lo creo firmemente, que cuando tú tienes muy claro el objetivo que persigues, es decir, hay coherencia entre tu pensamiento, tu sentimiento y lo que haces, el universo se confabula para que lo logres. Y esa coherencia entre lo que piensas, lo que sientes, lo que vives, lo que sueñas, para mí ese era un aliciente, ayudar al contador. Y hoy sigue siendo uno de nuestros principales alicientes, el cómo le hago la vida más fácil al contador. Hoy con todo el tema de factura electrónica, con inteligencia artificial, con todas las complejidades de las reformas fiscales que saca el SAT. De repente, antes nos prevenía con mucho tiempo de anticipación, hoy es de un mes para otro, y eso nos mete en mucha presión para poder ayudar al contador a estar cumpliendo fiscalmente, pero también ahorrándole tiempo y esfuerzo para que pueda dedicar tiempo y esfuerzo para él, para su familia, para sus seres queridos. Hoy el factor más importante para vivir la vida se llama tiempo, tener tiempo. Y ahí es donde entra también esta parte, René, que ya nos comentabas del amor. Tú eres un gran líder que habla mucho también del amor, que incluso eres un gran promotor del capitalismo. Uh-huh. Y me gustaría que nos compartieras qué es eso de capitalismo, de qué se trata, porque es una filosofía de vida tuya. Entonces, ¿qué nos puedes compartir acerca de este término por la primera palabra en inglés, happy, pues de feliz? Capitalismo, a ver, cuéntanos, ¿de qué va? ¿Cómo funciona? ¿Qué tenemos que hacer para ser capitalistas? Mira, bueno, yo creo que el futuro de la humanidad no es el capitalismo ni tampoco es el socialismo. El principio básico, según Adam Smith, del capitalismo es, en el mejor interés de la sociedad, es que cada quien cuide su propio interés. Y eso nos vuelve personas egoístas porque no vemos el interés de los demás. Es más, hay grupos de personas que no pueden cuidar su interés por pobreza, por situación étnica, por situación geográfica, y que normalmente son los explotados por el capitalismo. Entonces, o los olvidados del capitalismo. En el caso del socialismo, ahí dice, en el mejor interés de la sociedad es que el Estado cuide el interés de todos, pero el Estado está formado por personas que terminan cuidando su propio interés. Y ahí lo ves en todos estos países disque socialistas, cómo se aferran al poder y cómo cuidan su propio interés, ¿no? Yo digo que el futuro de la humanidad es el capitalismo. El capitalismo es hacer felices a los demás. Y la empresa para mí es el eje central de ese capitalismo. No es la familia, es la empresa ahora, porque ahí en la empresa confluyen muchos grupos de interés. Uno es los clientes, que hay que hacer felices. Por supuesto, los colaboradores, que hay que hacer felices. Los accionistas, que también hay que hacerlos felices con un buen retorno, proveedores que te ayudan a construir, proveyéndoles retos que juntos podamos resolver. Por supuesto, también el SAT hay que hacerlo feliz pagando a ese mucho más. Entonces, veo yo el tema
el tema genuino de cómo hago feliz a los demás. Por supuesto, con tus productos y servicios haces felices a tus clientes, a tus colaboradores, proveyéndole un gran lugar para trabajar donde haya grandes oportunidades de crecimiento profesional y de crecimiento personal. Por ejemplo, en muchas compañías se preocupan mucho en capacitar a las personas para el trabajo, pero pocas o casi ninguna se preocupa por preparar a las personas para la vida, para vivir la vida. Claro. Y yo creo que hoy es fundamental saber vivir la vida. Mira, te aseguro que el 99% de las personas no saben vivir su vida, no tienen claro qué quieren. Por eso me parece muy importante eso de romper límites, porque esos son límites mentales que no nos dejan avanzar. Pero también hay que prepararnos para aprender a ser líderes de uno mismo, saber que antes de ser líderes de otras personas, primero eres líder de ti mismo, Claro. aprender a trabajar en equipo, aprender a ser innovador, y para eso necesitas desarrollar tus habilidades del innovador, que básicamente es observar, y que esa es una habilidad que se está perdiendo porque las personas ven, pero no miran con atención. Es más, hoy la atención de una persona, 10 segundos en algo y es mucho tiempo, porque ya están pensando en otras cosas y andan como chivas locas de un lado para otro y no dominan su mente. Entonces, todo eso pues hay que irlo desarrollando. Somos seres humanos y fíjate, yo creo hoy que la inteligencia artificial va a ayudar al ser humano a ser humano. Es decir, quitando todas esas tareas tediosas, repetitivas que lo puede hacer la inteligencia artificial, para darnos tiempo al ser humano a aprender esas habilidades soft de relacionarnos con los demás, a amar a los demás, trabajar en equipo, trabajar juntos para crear algo, innovar, desarrollar nuestras habilidades de innovador, como observar, preguntar, por ejemplo, es fundamental. Para innovar hay que preguntarnos por qué se hacen las cosas así. Y ahí están las 5 W que nos ayudan para eso, ¿no? En fin, yo creo que volviendo al tema del capitalismo es hacer felices a todos los demás, empezando por uno mismo. Fíjate, tengo un taller ahí en la compañía que se llama Convirtiendo Clientes en Fans. Fancy. En Fans, sí, exactamente. Y ese taller, una de las primeras premisas y de las primeras preguntas es, ¿quién es tu cliente? Y ellos piensan que me refiero al cliente de Compaq, al contador, a eso. No, no. Para mí tu cliente eres primero tú mismo. Claro. Si tú no crees en ti mismo, menos te vas a convertir fan de ti mismo. Si tú no eres fan de ti mismo, menos vas a ser otros fan de ti. Segundo, tu familia, tus seres queridos, tu esposa, tu esposo, son tus clientes. Trátalos como tus clientes. Tus hijos son tus clientes. Entonces, extiendes todo ese proceso. Si no tratas así a tu familia, menos vas a tratar así a un cliente. Entonces, dime cómo tratas a tu familia y te diré cómo vas a tratar a un cliente, ¿verdad? Cuánta verdad, porque es cierto, normalmente pensamos como el cliente a esa persona al que le vendemos ese producto o servicio, pero antes de eso hay una gran cadena de valor con la cual tenemos interacción antes de hacer llegar ese producto o servicio. Y que hay muchos valores, a lo mejor emocionales, emotivos o de simbólicos que no representan dinero y eso no los vemos como clientes, ¿verdad? Claro, porque no vemos una transacción económicamente hablando y entonces es como esto no y se filtra. René, como líder, ¿cuál ha sido la decisión más difícil que te ha tocado tomar y cómo fue esa toma de decisión? Híjoles. Porque, digo, tú como empresario, como líder, insisto, no solamente está la parte del software, también tienes otros proyectos, entonces seguro estoy que hay muchas decisiones difíciles que tomar. Y además, normalmente uno ve a ese empresario formal y esa gran trayectoria, pero tú lo acabas de decir hace unos minutos, finalmente no dejamos esta parte humana, no dejamos de ser humanos. Ya llegaremos a esa parte donde queremos conocer también al René más en su vida cotidiana, al René quizá de niño, pero de momento, ¿cuáles son esas decisiones más difíciles o la más difícil que te ha tocado tomar hasta ahorita? ¿Y en qué te basaste para hacerlo, para tomarla? Mira, bueno, ha habido 2 momentos en mi vida muy importantes que han sido parteaguas y que para mí fueron decisiones muy dolorosas. Bueno, la primera es, yo era el tecnólogo de la compañía, ¿verdad?
y era digamos, el director tecnológico de la compañía, que descansaba sobre mis hombros toda la parte de desarrollo tecnológico. Y pues tuve que hacer la transición a tomar la dirección general, convertirme en director general, con acuerdo, por supuesto, con mi querido socio, ¿verdad? El asumir la dirección fue, híjoles, una de las decisiones más difíciles de mi vida, porque pues amo la tecnología, me apasiona mucho la tecnología, pero también me apasiona mucho el crear empresa, el desarrollar la empresa, el ver la empresa como un ente vivo que funciona en sincronía, en armonía, así como un cuerpo humano, el corazón, el cerebro, todas esas partes, cómo se interrelacionan. Y pues eso es una empresa, es un ser vivo como tal, que debe tener un propósito también, que debe de tener sus valores, que debe tener su misión. ¿Por qué existe esa compañía? ¿Qué pasaría si esa compañía no existe? ¿El mundo sería diferente o sería mejor o sería peor? Y eso es lo que pretendemos. Entonces, para mí esa fue una decisión, dejar toda la parte de tecnología y dedicarme en cuerpo y alma a dirigir una compañía. Pues me requirió aprender desde hablar en público, que no sabía hablar en público. Recuerdo mi primera experiencia de hablar en público, pues que te trabas. Meses antes no pude dormir, o sea, era terrible. Aprender de finanzas, aprender de desarrollo humano organizado, pues aprender de todas las áreas de la compañía, pues para ir y aportar esos granitos de arena. Y pues para eso tomé muchísimos diplomados en las diferentes universidades aquí en Guadalajara, en la UNIVA, en el TEC de Monterrey, en la Autónoma, en fin, tomando esos cursos y además también pues capacitándote tú solo, leyendo libros. Para mí la lectura es uno de los factores importantes que te ayuda a adquirir nueva información. Si no es a través de la lectura, pues no hay nueva información. Claro. Y creo yo que si no hay nueva información, no hay pues nada que innovar, ¿no? Y nosotros siempre hemos sido no nada más innovadores en la parte tecnológica, sino también innovadores en cuanto a nuestra propia empresa hacia adentro. Por ejemplo, cuando la pandemia, fuimos los primeros que le dijimos a nuestros colaboradores, mira, tu casa lo más probable es que no esté preparada para trabajar en casa. Llévate tu silla. Entonces todos los de la oficina, todo el mundo se llevó su silla a su casa, porque obviamente trabajaban en sillones, muy incómodos, y para estar allí trabajando 8 horas, también fuimos de las primeras compañías que las juntas, aunque duraran 1 hora en tu agenda, que efectivamente duraran 50 minutos, para que tuvieras 10 minutos, pues para estirar las piernas, tomar un vaso de agua o ir al baño, o lo que sea, ¿no? Y también vimos que las personas que trabajaban en casa, pues el trabajo era mucho más arduo, y entonces implementamos un plan de que cada 15 días tuvieran un viernes flexible, para que lo utilizaran para ellos, para aprender un idioma, es más, hasta para irse al cine, ir al teatro, o ver una película en la tele, o simplemente convivir con su familia. Mira, el rango de edad de mis colaboradores andan entre los 25 y los 35 años de edad, ahí en promedio. Allí está el 80% de mis colaboradores. Ya los demás nos salimos ahí ya de los baby boomers, pero mejor de eso no hablamos. y entre esa edad están construyendo una familia. Entonces, cuando llega el fin de semana, terminan el viernes. El sábado en la mañana, pues hay que ir al súper o arreglar la casa, barrer, trapear, preparar todo. El domingo es ir al súper, preparar la comida que van a estar toda la semana. Y ya se acabó el fin de semana. ¿A qué horas disfrutaron a sus hijos? Claro. Entonces, por eso pusimos un Viernes Flex, que ahora ya se quedó como parte interesante de nuestra cultura, que la gente cada viernes, cada 15 días pueda disfrutar de un viernes, pues simplemente para estar con sus hijos, para llevárselos al cine, al teatro, o simplemente para leer o estudiar algo, o ver una película, o escuchar música, lo que ellos quieran que les alimente el alma. Y también como parte de esto, seguimos nosotros trabajando en forma remota. La única obligación es ir un día a la semana a la oficina para estar en contacto con tu equipo, porque el touch sigue siendo importante. Claro. High tech, high touch, ¿verdad? Claro. Que haya un alto toque de las personas, sobre todo para el intercambio de información y de comunicación. Y la comunicación más importante es a veces la no verbal.
Me encanta todo esto que nos compartes, René, porque además, no solo lo dices, sino es en realidad algo que sucede y pareciera lógico, pero allá afuera ves un montón de cosas y lo resalto porque si lo tuviera que resumir en una palabra, yo he visto en ti, en tu empresa y en tu gente congruencia. Y es algo bien, bien importante porque es lo que digo, es lo que hago. Y insisto, allá afuera después hay tantas compañías que aparentemente hay una filosofía, pero no se viven los valores. O sea, sí están muy bonitos, misión, visión, pegados en la empresa, los cuadros bien grandotes, se mandan por todos los medios de comunicación interna, pero no se viven y es triste. En cambio, ahorita que compartes que si lo del Viernes Flex y todas estas facilidades que das a tus colaboradores, me consta porque además yo formé, ya lo decía al inicio, recordarás hace algunos años, fui parte de las filas de Compa aquí, entonces la verdad es que una gran compañía y por eso digo, soy de corazón azul, orgullosamente de corazón azul. No me tocaron las oficinas tan bonitas que ahora tienen, ¿verdad? Me da envidia de la buena, sinceramente. Tienen hasta el tobogán ahí donde tú te avientas saliendo de tu oficina. Le han invertido y le sigues invirtiendo muchísimo en tu gente y eso me lleva a preguntarte, René, además de esto que ya nos compartes, ¿qué otros elementos o qué otros factores consideras tú que los han hecho ganar en diferentes años consecutivos este gran distintivo del Great Place to Work o de los mejores lugares para trabajar a nivel nacional e incluso también a nivel Latinoamérica tuvieron reconocimiento? Si nos puedes dar datos, porque eso a mí me llena de orgullo, porque estamos hablando de empresarios mexicanos, en tu caso eres 100% mexicano, hasta donde yo sé. Sí. ¿Naciste aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Entonces, ¿qué otros elementos o factores tú consideras, René, que han sido clave como esos ingredientes de éxito para que tengas por tantos años estos reconocimientos y que en el 2015 fuiste galardonado como el mejor líder del año y bueno, has recibido muchos premios? ¿Qué otros elementos consideras que han sido parte de este éxito en conjunto con tu gente? Mira, yo considero que hay dos factores muy importantes que hacen que una compañía sea un gran lugar para trabajar. Primero, que haya transparencia y esa transparencia se ve reflejada en la comunicación de las personas. Créeme que uno de los factores más importantes de una empresa para que tenga éxito es la comunicación. Decimos, no, es que sí nos comunicamos, pero híjoles, hay agendas ocultas, o sea, hay una falta de información terrible porque no hay esa transparencia. Nosotros pues somos tan transparentes que hasta los estados financieros se los mostramos a todos nuestros colaboradores. Saben cómo van las ventas, saben cómo van los gastos, cómo va la utilidad, porque tampoco escatimamos ese 10% de PTU que otras empresas pues hasta la ocultan. No, se lo gastan antes para ya no repartir, es decir, no hubo utilidades. No hubo utilidad. Nosotros no, todo eso lo transparentamos precisamente porque la transparencia crea confianza. Y la confianza es la base de la comunicación para poder comunicar. Hoy, crear una pieza de software requiere la comunicación de muchos profesionistas de diferente ámbito, desde comunicólogos, desde psicólogos, contadores, por supuesto, arquitectos de software, en fin, grupos de personas que tienen diferentes expertise y que aportan a esa creación de esa pieza de software. Por eso es tan importante la comunicación. Y una buena comunicación también depende de los líderes. Hoy creo, desafortunadamente, muchas compañías, digamos, siguen siendo taylorianas, ¿verdad? Que todavía se administran con los principios de Frederick Taylor, el padre de la administración científica. Fíjate, este señor a los colaboradores de una empresa los dividió en dos grandes grupos. Los que piensan, y les llamó gerentes, y los que hacen, y les llamó operadores. Y todavía muchas empresas funcionan así con el manda y controla. Ese es el paradigma principal, manda y controla. Y eso hace jefes, no líderes. Y hoy a las empresas hay que darle una patada en las nalgas a los jefes, sacarlos de todas las empresas y poner líderes. Personas que están preparadas y sobre todo preocupadas por el desarrollo de esas personas que tiene a su cargo. Pero también tiene que verse a él mismo, porque si él no evoluciona, su grupo tampoco evoluciona. Mira, cada vez que yo tengo un problema en Compa, lo primero que me pregunto es qué parte de mí, qué creencia en mí está creando ese problema. Porque si tú cambias esa creencia, todo cambia. Y los líderes, eso es lo que deben de estar preocupados. ¿Qué creencia de ese líder detiene el desarrollo de su grupo de trabajo,
de sus colaboradores. Y cambiando creencias en ellos, cambian también creencias en las demás personas. Por eso el proceso de comunicación es básico y el proceso de liderazgo. Decir, yo no soy líder de los demás, primero soy líder de mí mismo, sé qué quiero, sé a dónde voy y cómo lo voy a lograr, conozco mis habilidades y talentos y tengo un propósito de vida. Ese es un líder. Y los demás, bueno, son colaboradores contigo que comparten su proyecto de vida juntos y que se embonan esos proyectos de vida. Es decir, su propósito de unos con el propósito de los demás empata o embona y eso hace pues una sinergia de propósitos. Nosotros seguimos teniendo nuestro propósito fundamental, es ayudar a las empresas mexicanas y a los contadores y a los empresarios a tomar mejores decisiones y para ello, bueno, pues ya estamos utilizando herramientas de inteligencia artificial que en un futuro, bueno, son futuros productos que ya vamos a lanzar. De hecho, ya lanzamos uno que se basa en... Se llama Analiza. Ok. Compa, aquí Analiza es un producto que te ayuda a analizar toda la información de tu empresa y te dice desde el punto de vista del SAT, cómo te ve el SAT. Si estás bien, si estás mal, dónde estás mal y cómo hay que corregirlo. Y toda esa es información que te lo da, ¿verdad? Digamos como una radiografía. Como una radiografía, una tomografía es mejor. Sí, resonancia y después tomografía. Así es. Que se vea todo. Te da la radiografía, la resonancia y la tomografía. 3 en 1. Oye, qué interesante. ¿Cuántos productos tienes actualmente como parte de tu portafolio? Mira, nosotros tenemos 4 productos básicos y algunos satelitales, ¿verdad? Para nosotros los productos básicos es lo comercial. Todas las empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, todas compran y venden algo. La parte de la nómina, las personas, todas las empresas tienen personas y pues hay que pagarles la nómina y pagarles bien lo que dice la ley, ni más ni menos, porque luego eso crea problemas. Lo que es justo. Lo que es justo. Y todas las empresas manejan dinero, entonces tenemos el proceso de bancos y por supuesto todos reportan al fisco y pues tenemos el proceso contable y fiscal. Esos son los 4 procesos básicos, el comercial, la nómina, bancos y la contabilidad. Y alrededor de eso tenemos otros productos satelitales, algunos hechos por nosotros, otros realizados por otro grupo de desarrollo al fin a nosotros, como sistemas de producción, como sistemas puntos de venta, recursos humanos, por ejemplo, que se conectan con nuestra plataforma de pago de nómina. Tenemos una app que se llama Colabora, que es para una aplicación de celular para los colaboradores de una empresa, de tal manera que ahí puedan pedir vacaciones, puedan recibir su recibo de nómina y almacenarlo en su celular, su recibo de nómina, firmarlo y entregarlo a la empresa, porque esa es una condición importante que muchas empresas hoy no cumplen con ese requisito de tener pues la nómina firmada, los comprobantes claro. de nómina firmados, ¿verdad? Esos son nuestros procesos básicos y bueno, hoy ese producto que estamos lanzando es Analiza, que es un producto en la nube. Tenemos tanto productos desktop, on-premise, como productos en la nube y que esto pues ayuda también, creo yo, que esa transición a la nube ayuda a las empresas pues a estar más seguras. Mucha gente cree que teniendo la información en su servidor está muy segura y no, es cuando eres más vulnerable porque no puedes tener la capacidad económica para invertir en tecnología, hardware y software para proteger tu empresa como lo puede hacer una nube, por ejemplo, en este caso Microsoft Azure o Amazon AWS, que invierten grandes cantidades en hardware y en software perimetral para proteger sus data centers. Y pues esa inversión una micro, pequeña empresa pues no la puede hacer. Entonces tu información está más segura en la nube que en tu propio servidor. Y luego pues también hay que hacer cultura de seguridad, porque la parte más débil de la seguridad no es ni el hardware ni es el software, son las personas, ¿verdad? Totalmente. Desafortunadamente, porque no hay cultura. Así que apúntenle, en la nube está más seguro todo. René, has hablado del enfoque, has hablado de la claridad y hemos hablado también de la parte digital. Metiendo esto como en la licuadora, se me vino a la mente lo siguiente. En un mundo que, bueno, pues hoy estamos ya muy digitalizados, dependiendo de la industria del sector, algunos más, otros menos, algunos en proceso, pero finalmente estamos en un mundo en el que hay mucho ruido digital, ya. ¿Cómo mantener ante este entorno
porque la tecnología pues, ha cambiado también nuestra forma de vida, nuestros hábitos. ¿Cómo mantenemos el enfoque? ¿Cómo mantener la claridad cuando hay tanto ruido en la parte digital? Híjoles, es algo sumamente difícil. Digamos que hoy una de las capacidades más importantes del ser humano es desaprender rápido. Primero porque hoy la información que hay en la nube, en el internet, es gigantesca. Se calcula que para el año 2030 van a existir alrededor de 250 petabytes, es decir, ponle 26 ceros a esos 250, 26 ceros de bytes de información. Entonces, hijos, es terrible la cantidad de contenido que hay. Y luego, pues el contenido va evolucionando de tal manera que el contenido de hace 2 meses quizás ya es obsoleto con respecto al nuevo contenido. Entonces, hoy una de las capacidades más importantes del ser humano es desaprender. La segunda es, o aprendemos a leer más rápido o lo convertimos en audio y video, porque hoy lo que más consumimos ya no son libros. Ahora lo que más consumimos son videos. Y ahí están los youtubers que tienen grandes influencers precisamente porque unen el video con el audio y se convierten en grandes referentes de información. Y pues hay información buena, pero también hay información falsa y que hay que distinguir qué sí es real y qué no es real. Hoy ese es un gran reto para toda la humanidad, los fake news, ¿verdad? Que son noticias que parecen verdaderas, pero que resultan... El clickbait, por ejemplo. Que son falsas, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los grandes retos. Otro reto que no vemos y que nos enfrentamos hoy más que nunca como seres humanos es al smog electromagnético. Hay tantas ondas electromagnéticas en el ambiente, desde ondas de Wi-Fi, ondas de celular, de radio, televisión, microondas, es más, hasta el Bluetooth son ondas electromagnéticas. Y esa contaminación, ese smog electromagnético, desafortunadamente no lo vemos. Y eso afecta al organismo. Por eso se están desarrollando cáncer con más frecuencia. Hay personas enfermas de cáncer por toda esa radiación electromagnética que no vemos. Una manera de prevenir de esto, aparte de desaprender, yo digo, también tenemos que aprender a convivir más con nuestra naturaleza. Y simple y sencillamente quitarte los zapatos y descalzarte, quitarte los calcetines, zapatos y pisar el suelo con los pies. Eso hace que te aterrices muchísimas ondas electromagnéticas que son pues malas para el organismo y que de esa manera al aterrizarla cuidas también tu salud. Grounding. El grounding, exactamente, el grounding. Y conectar más. Así es. Literal, pies en la tierra. Así es, literalmente, pies en la tierra. René, ¿qué creencia sobre el éxito en Latinoamérica, aterrizando a Latinoamérica, te gustaría destruir? ¿Qué dices? Varias. Pues mira, simplemente mucha gente cree que el éxito se debe a la suerte, ¿verdad? Y yo no creo que haya suerte detrás de eso. Más bien creo que hay una visión. Como te digo, el éxito proviene de que tengas tú muy claro lo que quieres hacer. Porque el universo se confabula para que lo logres. Por supuesto, eso implica también la experimentación. Experimentar y descubrir caminos. Por aquí no es. Por eso el fracaso no existe. Simplemente es una manera de descubrir que por ahí no era. Y pruebas otro y otro y otro hasta que das con un concepto, con una idea o con un producto o servicio o con algo que te lleva a ese éxito. Siempre las cosas más valiosas de la vida vienen por añadidura de hacer otras cosas bien. El éxito, la riqueza, la felicidad, la prosperidad viene por añadidura de hacer otra cosa bien. ¿Y qué tienes que hacer bien? Tener un propósito muy claro. Si tú tienes tu propósito, ¿a qué veniste de este mundo? ¿Qué valor le agregas a las personas? Si tienes muy claro ese propósito, el universo se confabula para que lo logres. Mira, yo digo, hace 2000 años nos dijeron, ama a tu prójimo como a ti mismo, pero no nos dijeron cómo. Y yo creo hoy que a través de mi trabajo puedo demostrar el amor a los demás haciéndoles el bien, que mi trabajo le haga el bien a los demás. Y eso es
una metáfora de decir, amo a mi prójimo, pero que también cuando haga mi trabajo utilice los dones y talentos que Dios me dio y al utilizarlos, pues los pulo, los desarrollo, los crezco y estoy amándome a mí mismo. Y por supuesto desarrollando nuevas habilidades que me complementen, ¿verdad? Ahí el eje, la piedra angular del amor a tu prójimo como a ti mismo se llama trabajo. Y desafortunadamente hoy mucha gente trabaja por dinero. El 75% de las personas que trabajan aquí en México trabajan por dinero, que no les gusta su trabajo. Exacto. Válgame Dios. O sea, si el trabajo es el eje angular del amor a tu prójimo como a ti mismo y trabajas haciendo algo que no te gusta, hijos, es el peor paradigma que podemos tener en la sociedad. Por eso yo invito a la sociedad a que encuentres ese trabajo, no que busques trabajo, que encuentres el trabajo que es para ti, que va con tus dones, que va con tus talentos, que vas a hacer lo que amas, lo que apasiona, lo que te gusta, te apasiona hacer. Si tu trabajo no te apasiona, cámbiate de trabajo, porque eso está matando tu éxito y tu futuro. El futuro, todo el mundo tenemos el deber y el derecho de ser inmensamente ricos, prósperos, felices y amorosos. Pero si tú no tienes claro qué quieres hacer con tu vida, pues el universo te da cacahuates. Si no hay claridad, de veras. Sí, mira, sí. Muchas veces lo platico en chistes de un señor que tenía una manita y así, justo ¿verdad? Eso te iba a preguntar, porque digo, además tú tienes una parte muy cómica que me encanta, también cuenta muy buenos chistes, y justo se me venía a la mente ese chiste que tú sueles contar en cuidado cómo pides, cuéntanoslo. Bueno, es que es tener claridad en lo que quieres, ¿no? Entonces, a un señor que tiene una manita así se le aparece un genio y no tenía claridad en lo que quería. Entonces le dice el genio, pídeme 3 deseos. Y el cuate responde rápidamente con el primero y le dice, ponme la otra mano como la otra. Y pues se la puso así. No, al revés. Y pues se la puso al revés, ¿verdad? Y no, menso. Y lo dejó menso, ¿verdad? Y ahí estuvieron los deseos. Ahí ya los 3 deseos. Y se agotó el cartucho. No tuvo claridad en lo que quería pedir, ¿verdad? Ponme la otra mano como la otra, no es lo mismo a pedir corrígeme las manos o... Corrígeme las manos. O sea, por eso te digo, si tú pides cacahuates, el universo te va a dar cacahuates. Y el universo es sarcástico. Así como este chiste del genio, el universo es sarcástico. Por ejemplo, mucha gente dice, yo quisiera tener dinero para pagar mi tarjeta de crédito. Mi propósito este mes es pagar mi tarjeta de crédito al 100%, para que no tenga deudas. Dejarla limpia. En ceros. En ceros. Ok. Y llega el fin de mes y bolas. Te sale un compromiso, esto, y ya no alcanzaste a abonarle. Dices, pues el próximo mes, ahorita le voy a abonar una parte. Y el próximo mes, lo mismo. ¿Qué está pasando? Ahí tú no tienes claro lo que estás pidiendo. Cuando tú te dices, yo quisiera ser rico, fíjate, ese verbo quisiera... Aspiracional. Es aspiracional y el universo te lo cumple. Te llena de deudas para que siempre quisiera ser rico. ¿Sí me doy a entender? Sí, claro. Es sarcástico el universo. No, tienes que decir, yo soy rico. Y entonces llega el universo, te entiende y te da todo lo que necesitas, ¿va? Pero obviamente no debemos de perder de vista que la riqueza, la felicidad, el éxito, el amor viene por añadidura de hacer otras cosas bien. Por ejemplo, en el caso del amor, si tú le pones una pistola a una persona en la cabeza y le dices, ámame, pues te va a decir que sí, ¿verdad? Pero no es sustentable. Claro. En el momento en que te quite la pistola, pues lo mandas al diablo, ¿verdad? Pero si esa persona, al contrario, te conoce, te apoya en tus proyectos, te ayuda a desarrollarte, te entiende, te apoya, híjoles, por naturaleza surge el amor. Entonces el amor viene por añadidura de hacer otras cosas bien. Igual la riqueza, ¿verdad? Si yo me dedico, no sé, a robar autopartes, para no ponerlo tan grave, ¿verdad? A robar autopartes, a quitarle los carros, los espejos, y luego voy y los vendo, pues sí, pero eso no es sustentable. Claro. Porque cuando te atrapen vas a caer primero a la cárcel, ¿no? Pero la riqueza, ¿qué tal si viene por un proceso creativo de decir, oye, estoy satisfaciendo una nueva necesidad o una necesidad no cubierta y no satisfecha de las personas? Y de allí nace una empresa. O simplemente en mi trabajo me gusta, me apasiona y lo que hago hace el bien a los demás
y me hace bien a mí, pues el dinero y todo lo demás vendrá por añadidura. Totalmente. Y fíjate, desafortunadamente mucha gente eso es lo que no entiende, ¿verdad? Cree que el dinero es en sí mismo una causa. Y eso es lo que yo quisiera cambiar. Si quisiera hacer una analogía, estamos en un tiempo tan interesante como en la Edad Media, cuando fue la transición de la Edad Media al Renacimiento. En ese tiempo, en la Edad Media, hubo una pandemia que se llamó la peste negra, que diezmó la población terriblemente. Hubo un surgimiento de una tecnología que cambió el mundo para siempre, que se llamó la imprenta. Y hubo dos cambios de paradigma fundamentales que hicieron que la ciencia floreciera. Uno era la Tierra era plana y resultó redonda. Y la segunda paradigma era que la Tierra era el centro del universo. Y llegó Galileo y Copérnico y dijeron, no, la Tierra se mueve alrededor del Sol. Y ese era un dogma religioso. O sea, ir contra la iglesia, eso, bueno, les cuesta casi la Inquisición. Pero romper esos valores, esos paradigmas fue dificilísimo. Hoy yo quisiera romper dos grandes paradigmas. También surgió una tecnología muy importante que es Internet, pero más que Internet, la consecuencia de Internet, que se llama inteligencia artificial. Si no hubiera Internet, no hubiera datos, y si no hubiera datos, no hubiera inteligencia artificial. Los algoritmos que hoy se están usando son algoritmos diseñados en 1960, o sea, antiquísimos. Pero esos algoritmos no podían ser ejecutados o entrenados porque no había la gran cantidad de datos que se necesitaban ni el poder de cómputo para realizarlo. Hoy hasta un celular tiene el poder de cómputo para hacer la Big Data. Entonces, tenemos una tecnología que cambió el mundo. Tenemos, hubo una pandemia que se llamó el COVID, ¿va? Y la pregunta es, ¿qué dos paradigmas debemos de cambiar? Para mí uno es el trabajo, el significado del trabajo. El trabajo es la piedra angular del amor a tu prójimo como a ti mismo. Y segundo, el dinero. El dinero no se gana ni se pierde. El dinero se da o se recibe. Y cuando tú empiezas a pensar en el dinero, doy dinero, recibo dinero, el dinero viene por abundancia. Lo que más hay en el mundo es dinero. Claro. Y al contrario de tener una mentalidad de escasez, de lo doy pero con dolor o con... porque siento que no va a regresar, porque pienso limitado y pienso que hay poco y que no hay para todos. Qué grandes... Son creencias limitantes, ¿va? Claro, qué grandes enseñanzas nos deja René y, por ejemplo, ahorita que mencionabas la parte de cómo es importante pedir correctamente al universo, porque finalmente pedimos y a veces la gente dice, es que yo sí pido, yo sí decreto y hago mis afirmaciones y mis visualizaciones, pero llega otra cosa que no es lo que pido. Entonces, la importancia de saber pedir. Y como ya hemos mencionado en los minutos anteriores, hoy tú eres un empresario que ha marcado historia, que eres un gran líder, que has sido galardonado, que has tenido diferentes premios. Tu compañía actualmente, este año, recién también acaban de recibir el distintivo de 2025 de Great Place to Work otra vez. ¿Cuántos años llevan en total? Desde 2010 desde hasta 15 hoy, años, 15 años recibiendo. Ok. Y a lo que voy es, sin duda hoy, pues tú eres un empresario exitoso y que estás cosechando esto que por muchos años sembraste. Pero estoy segura que tuvo que ver justo cómo pedías al universo, qué hábitos tenías, etcétera, etcétera, y un antes y un después. Entonces, a lo que voy es, ¿qué hábitos emocionales y mentales tienes hoy, tienes en este día a día, que quizá antes no? Que la audiencia tenga como esta claridad de, ok, ¿cómo ha sido un antes y un después de cosas que hoy haces, pero antes no, y que eso ha significado una diferencia en tu vida? Mira, yo creo hoy, y que no era muy claro para mí, es el tema del agradecimiento. Aprender a agradecer, la gratitud, híjoles, es como la piedra también, la parte fundamental de la vida. Todos los días me despierto agradeciendo por la vida primero, porque, híjoles, hay gente que se duerme y luego ya no despierta. Conozco casos de personas que una semana antes los ves y una semana después ya no están por enfermedad, por accidente. Pues nadie tenemos la vida comprada. Agradecer por tus colaboradores, agradecer por tu compañía, agradecer por todo ese entorno, porque al final todo forma un ecosistema. Y créeme que una de las energías más poderosas
que hace vibrar a las personas más alto es la gratitud. Agradecer a Dios, agradecer a todos tus colaboradores, a todos mis socios que me han acompañado en esta aventura, porque eso ha sido para mí, emprender 41 años en Compagui ha sido una gran aventura, una gran puente de aprendizaje. Hemos vivido las malas, las muy, muy, muy malas, como en la crisis del 94-95, que nos fue como en feria. Por ejemplo, en ese momento nosotros, en 94-95, dejamos de pagar la nómina de nuestros colaboradores 3 meses, porque los mayoristas cerraron la cortina y dijeron, no compro, no vendo y no pago. Y si quieres que te pague, vente a 90 o 120 días. Imagínate que el 80% de tu flujo pues se fue a 90 o 120 días, man. Y sin embargo la gente nos aguantó y allí aprendimos lo que era solidaridad y allí aprendimos lo que era transparencia. Por ejemplo, la gente venía conmigo y me decía, René, a mí no me pagues, pero págale a fulano, a sultano que tiene hijos. Y entonces prácticamente de la nómina hacíamos un round robin, así de poquito aquí, poquito allá, poquito allí, y allí se acabó el dinero. Pues y luego ya empezamos la próxima ronda, allí, así era como sobrevivimos todos, ¿verdad? Y esa solidaridad pues requería de que hubiera transparencia, porque transparencia en la administración del recurso, un recurso básico que se llama dinero, el poder transparentar cómo se usó el dinero. Por eso les abro mis estados financieros a todos mis colaboradores, cómo está el balance, cómo está el estado de resultados, cómo va la utilidad, porque también quiero que sepan no qué hay que hacer, sino por qué hay que hacerlo. Para mí la parte neurálgica de algo es siempre empezar con el por qué tengo que hacer algo. Los cómo, híjole, lo ponen solitos nuestros colaboradores, ¿va? Pero una vez que entendamos el contexto del por qué hay que hacer algo, y pues para eso pues se necesita ver los números gritan, los números hablan, y allí podemos entender muchísimas cosas, por qué hay que hacer algo, y entonces mis colaboradores, además de entender el por qué y el qué, pues ponen los cómo, ¿va? Y eso permite pues la apertura fundamental. Por eso te digo hoy, ese hábito de agradecimiento para mí es ese hábito de gratitud, de esa sensación de agradecerle a la vida por todo lo que eres, por todo lo que tienes, por todo lo que te rodea, por todos los seres humanos que están alrededor tuyo, que has tocado su vida y que me ha tocado tocar su vida, desde mi familia, desde mis colaboradores directos e indirectos, a mucha gente que, aunque no trabaje conmigo, trabaja con la marca, como son nuestros distribuidores, y que también desde allí pues perciben y se derrama hacia ellos parte de la cultura de Compagui. Claro, se extrapola hacia toda la red. ¿Cuántos distribuidores tienes actualmente, René? Hoy somos más de 6,000 distribuidores en todo el país, así es. ¿Y solamente están en México actualmente? Porque en algún momento estuvieron en Latinoamérica también. Tengo algunos en Centroamérica y Sudamérica, muy poquitos. No nos hemos abierto a exportar el software. Hoy precisamente es uno de nuestros temas más importantes para el año 2030, ya ser una compañía internacional. Está dentro de nuestra visión y precisamente nos hemos hecho una arquitectura le llamamos arquitectura tributaria, ¿no? Que permite desprender la parte fiscal de México y enchufar la parte fiscal de Panamá, por decir algo, o de Estados Unidos o de España. Y esa arquitectura tributaria nos hace muy flexibles en el manejo de los impuestos, de tal manera que en cada país donde operemos, pues podamos cumplir fiscalmente con las empresas. René, yo te conozco desde hace un par de años, hace unos muchos, y me ha llamado mucho la atención siempre que eres un gran ser humano y tienes mucho corazón. Es decir, hace rato lo mencionaba en la parte de la congruencia. Y a lo que voy es, sé que estamos en zona segura, pero vaya, no te has mareado en el ladrillo como comúnmente se dice, ¿no? A lo que voy es, eres una persona sumamente sencilla, eres una persona que da mucho a la gente, eres una persona muy generosa, eres una persona que cuida mucho a los demás. Y a la pregunta que quiero llegar es, ¿cómo has cultivado esta mentalidad de grandeza sin caer en el ego?
porque el ego me parece que es algo que es difícil de manejar y sobre todo cuando vienen tiempos de bonanza, tiempos de mucha prosperidad, tú los has tenido, pero siempre te has mantenido como el René sencillo. Así eres tú, así yo te he visto siempre, con una gran sencillez, con una gran calidez humana. Y lo digo y lo resalto mucho porque de pronto, bueno, en México, tú sabes, somos un país de muchos dichos. Y por ahí dicen, el que no tiene y llega a tener, loco se puede volver. Y de verdad yo veo luego gente que con poquito pierde el piso. Y es triste de verdad ver cómo dejamos de ver a las personas por lo que son y se empieza a ver por lo que tienen o por lo que representan. Y lo comento porque en tu caso ha sido sumamente diferente. A pesar de que, insisto, tienes mucha prosperidad, es un ser muy abundante, siempre te has mantenido en un nivel, pues casi me atrevo a decir low profile. Tú eres muy sencillo, eres muy humilde. ¿Y cómo has hecho para cultivar esa mentalidad de grandeza, pero sin caer en el ego, que es como yo te he visto? Mira, fíjate, uno de los temas más importantes es eso. Yo nunca he dejado que mi puesto tome mi identidad. O sea, cuando digo, soy el director general de Compagui, que ya no lo soy, gracias a Dios. Pero ahora es el presidente. Pero soy el presidente. Nada más. Hay mucha gente que toma el puesto, es parte de su identidad, ¿va? Y entonces se vuelve parte de tu ego. Yo digo, hoy me tocó el rol de director general o de presidente ejecutivo, pero yo no soy ese, yo soy René, a secas. Inclusive mucha gente me empieza a tratar de don René, le digo, no, espérame, aquí todo el mundo nos hablamos de tú, ¿va? Oye, pero luego caen en el otro extremo, la rana René. Ahorita contamos esa anécdota. Y entonces no te gustan los títulos. No, el título a veces es primero bloquea la comunicación, segundo se une a tu ego y entonces te le empiezas a creer, ¿va? Y yo no he permitido, en todos estos años, siempre mi idea principal ha sido, yo hoy me toca desempeñar este rol. Mañana si lo dejo de hacer, no me va a costar desprenderme de ese rol. Pero mi esencia, mi identidad de quién soy yo sigue siendo la misma. Esté desempeñando el rol del director general, esté desempeñando el rol del presidente, o esté desempeñando el rol que me toque en ese momento. Y eso pues hace que las transiciones sean muy sencillas, muy simples, porque pues no hay ese apego al puesto, ¿va? Hay gente que pierde el puesto y pierde la vida, ¿va? Si tuvieras que resumir tu filosofía de vida en una frase, ¿cuál sería? Pues muy sencillo. Ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿va? Y ese es fundamental. A ti mismo. Es más, yo lo cambiaría y diría, ámate para que puedas amar a tu prójimo. Persona que no se ama a sí misma, menos va a poder amar a los demás. Si no se ama a sí misma. Por eso el amor empieza desde uno, de adentro hacia afuera. Igual que los procesos de liderazgo son de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, ¿va? Y de esa manera creo que puedes construir todo un mundo. Mi propósito en la vida es hoy traer el amor a las empresas, es decir, que las empresas sirvan al ser humano y no el ser humano a las empresas. Porque las compañías se han vuelto utilitarias. Todo aquello que genere utilidades, bueno, lo que no genera utilidades, malo. Y no, las compañías desempeñamos un rol mucho más allá de las utilidades. De hecho, las utilidades vienen por añadidura de hacer otras cosas bien. ¿Y qué hay que hacer esas cosas bien? Bueno, pues ser el capitalismo, por ejemplo, darle a tus clientes productos y servicios que los haga felices, darle a tu colaborador trabajos que lo haga felices. Si no estás en un trabajo que te apasione, que ames hacer, cámbiate de trabajo. Hacer felices a tus accionistas, pues con un retorno de su inversión bien merecido, a tus proveedores, porque junto con ellos resuelves retos internos de tu compañía. Entonces a tus proveedores en realidad le estás ofreciendo retos que en conjunto podamos resolver en una manera armoniosa y que sea de utilidad para ambas partes. Y por supuesto, hasta el SAT hay que hacer feliz, ¿verdad? A ese también. Ya que hablas de retos, ¿cuál ha sido el desafío, híjole, así el más duro o el más difícil
que te ha tocado en tu vida personal, en tu vida empresarial? ¿Cuál es aquel punto de inflexión que dices, híjole, esto me marcó? Mira, bueno, primero, en la parte personal, para mí el nacimiento de mi primera hija marcó un antes y un después. Digamos, antes de eso, pues era hijo de mi familia, de mi papá, de mi mamá. Cuando te casas, pues nomás cambia poquito el título, ahora ya eres marido y esposa, esposo. Pero cuando nace tu primer hijo o hija es cuando te conviertes en el título de papá. ¿Y qué se va a hacer de por vida? Papá, mamá, ese ha sido todo un gran reto, educar a nuestros hijos. Tenemos 2 hijos, 2 niñas, bueno, 2 señoras ya, ¿verdad? Con nietos. Bueno, es que nunca dejan de ser ni dejarán de ser tus niñas. Ya con 3 nietos, ¿verdad? Entonces esa parte ha sido un gran reto para mí. El otro reto importante es el cambiar la compañía. Compaq, cuando yo empecé, pues en esa época tan difícil, 94, 95, prácticamente estábamos quebrados. El capital era negativo en realidad, es decir, debíamos más de lo que teníamos. Entonces, cuando debes más de lo que tienes, tu capital se vuelve negativo, ¿no? Y pues sacar esa compañía flotando adelante ha sido todo un gran reto que me ha llevado pues toda esta parte de mi vida, ¿no? Poco a poco, con la ayuda de mis colaboradores, por supuesto, estableciendo toda una filosofía, un marco de trabajo, estableciendo transparencia, confianza, liderazgo, estableciendo trabajo en equipo. Todo eso son factores pues, que le aunan al éxito. Y creo hoy que Compaq es una compañía bueno, de 41 años, sólida en el mercado, líder en el mercado, y que pues tiene todavía mucho que entregar, mucho que aportar a la sociedad. Yo quiero que Compaq sea una compañía que el mundo agradezca que exista. ¿Qué sueño te falta y está esperando por cumplirse? Mira, yo creo hoy la parte de disfrutar, permitirse uno disfrutar pues del éxito cosechado, ¿no? No sabemos, bueno, yo no sé disfrutarlo, porque toda mi vida he trabajado, toda mi vida he estado en situaciones de presión, de toma de decisiones, algunas que me cambiaron la vida, como tomar la dirección general de Compaq, salirme del ambiente tecnológico, o despedir a un amigo, que también fue la decisión más dolorosa de mi vida. Y pues siempre estás en ese nivel de estrés, digámoslo, ¿no? Y hoy me cuesta mucho trabajo relajarme, ¿verdad? Manejar ese estrés. Si no traigo esa adrenalina, híjole, no me siento cómodo, ¿verdad? Hace falta algo. Hace falta. Y creo que es parte de disfrutar la vida. Hoy toca disfrutar la vida, disfrutar a mis nietos, que ya gracias a Dios tengo más tiempo para ellos, para poderlos disfrutar. Ya como mencionaba, ya hice la transición de la dirección general. Hoy a Compaq lo dirige una mujer, una gran mujer también. Y creo yo que esa transición pues me ayuda a mí a que toda la parte, a institucionalizar por un lado la empresa, porque ya hoy la dirección general no está en manos de un accionista de la compañía, sino alguien que no es accionista, pero que tiene grandes capacidades ejecutivas y que por eso es pues, la directora general, ¿no? Y por el otro lado, pues hay que combinarlo ahora eso con un programa digamos, de intereses diferente al de Compaq. Y pues parte de ese interés para mí es llegar a tocar la vida de 5 millones de personas en los próximos 5 años. Y para eso, pues, contribuyo con muchas causas como Rompiendo Límites. Creo yo que esa es una manera de cambiarle la vida a las personas rompiendo creencias. También participo en una sociedad que es Coaching con Caballos, que en esa parte de Coaching con Caballos es ayudar a externar sentimientos. Los caballos son muy perceptivos y créeme que ayudan a transformar emociones que están almacenadas en alguna parte de nuestro cuerpo y que eso enferma a nuestro cuerpo, pues sacarlo y poderlo aterrizar y esa emoción eliminarla.
Y pues hoy invierto más tiempo en mis lecturas y todo eso, con todo lo que tiene que ver con la salud humana. Y no me refiero a la salud médica, Claro. me refiero desde la salud mental, de creencias que nos limitan, cómo eliminarlas. Y hay muchas técnicas sencillas que si las practicamos, híjole, podemos crear un mundo mejor. Yo estoy en esa base, creo que juntos podemos crear un mundo mejor que el que actualmente tenemos. René, ha sido de verdad un gusto tenerte aquí con nosotros en Rompiendo Límites y se nos ha ido el tiempo, la verdad, bastante rápido porque tienes una gran historia y espero que nos visites muy pronto porque nos gustaría también que nos sigas compartiendo más de esa gran historia tan inspiradora que tú tienes. Y llegando a esta recta final, me gustaría que nos compartieras a la audiencia, porque sabemos que hay muchas personas que, ya sea que apenas están emprendiendo, que ya están en el proceso y más allá de un negocio, en la propia vida, ¿qué mensaje te gustaría dejarnos en cuanto a cómo romper esos límites mentales, cómo trascender eso imposible, cómo desatar ese potencial y cómo sí los demás que, si bien a lo mejor todavía no tienen esta historia de éxito, pero que están en ese proceso, no desistir, persistir, como ya nos comentabas, y seguir en el camino? ¿Qué mensaje nos...? Mira, bueno, aquí hay varias vertientes. La primera es que el fracaso no existe. El fracaso es una situación mental que si lo eliminas es cambiar ese fracaso por aprendizaje y decir, por esto aprendí que por aquí no es. Pero es intentar otra cosa diferente para poder encontrar el camino que sí te lleve a tu éxito. Por eso el fracaso no existe. Lo segundo que quisiera resaltar es bendito los problemas, porque los problemas siempre nos señalan que detrás de ese problema hay una causa, una creencia que lo crea. Y si ese problema es repetitivo y se te presenta frecuentemente, quiere decir que detrás de ese problema hay una creencia que hay que cambiar. Y eso nos permite identificar creencias que luego las puedes cambiar en forma muy sencilla, romper con esa creencia para sustituirla por una creencia mucho más positiva que te abra pues un universo de posibilidades. Por decirte algo, alguien de chiquillo, fíjate, a los 7 años de edad, el 95% de las creencias con las que vamos a vivir el resto de nuestra vida fueron instaladas. Y a veces son creencias muy emocionales. Por ejemplo, tú vas con tu papá, tu mamá, y vas de la mano y ves un juguete que te gusta, ¿verdad? Y le dices, papá o mamá, ¿me compras ese juguete? El papá o la mamá ve el precio y dice, ¿qué? ¿Crees que el dinero se da en árboles? Y ya te mataron de por sí. Y entonces ese niño va a desarrollar una creencia que el dinero no se da en árboles, que el dinero es difícil de ganar, que el dinero... Y le empieza a poner muchos atributos. Y ese niño probablemente de adulto tenga problemas con el dinero, que no lo sabe, así como lo gana, lo gasta, no lo sabe administrar, o se llena de deudas, y siempre está peleado con el dinero. Hay que cambiar esa creencia por otra que le abra un universo de posibilidades. Y una manera muy sencilla de hacerlo es escribir en una hoja carta, el yo, tú, él, yo, tu nombre, y la creencia que quieres instalar. Por ejemplo, yo, René Martín Torres Fragoso, merezco recibir dinero fácilmente para romper con mi creencia que creo que el dinero es difícil de ganar. Tú, René Martín Torres Fragoso, mereces recibir dinero fácilmente. Él, René Martín Torres Fragoso, merece recibir dinero fácilmente. Y así haces una plana durante 21 días y es lo que tarda el subconsciente en asimilar ese mensaje y empezar a trabajar para ti. El gran aliado que tenemos, esa semillita que Dios nos dio para tener una vida feliz, se llama subconsciente. Y ese subconsciente es esa conexión con Dios y con el resto de los seres humanos. Hay quien le llama el omniconsciente porque realmente es lo que nos conecta. Al final, todos los seres humanos estamos todos conectados. Y en la medida que pensemos en ayudar a los demás, en esa medida va a ser la medida de tu éxito. Es decir, tu propósito en la vida no es para ti. Tu propósito en la vida es para los demás. ¿A qué veniste a hacerle a los demás? ¿Cómo veniste a contribuirle a la vida de los demás? Y si tú tienes muy claro tu propósito, entonces hay que alinear creencias. Por ejemplo, decías el caso, es que yo sí visualizo y esto, pero me da otros resultados.
pues lo más probable es que tus creencias no estén alineadas con tu propósito, con esas visualizaciones que haces, con todo ese esquema de visión. Y si tus creencias no están alineadas, por mucho que hagas visión, tu subconsciente va a decir, no es cierto, no lo mereces, no es cierto. Si eres remenso, ¿cómo crees que vas a lograr? Tu subconsciente es poderosísimo. Y hay que darle mensajes. El subconsciente no interpreta, no tiene sentido del humor. Si tú dices en la mañana, ay, mira qué menso estoy, pues haz de cuenta que le estás dando materia prima para tu subconsciente y te comportas así. No tiene sentido del humor. El subconsciente no entiende el no. La palabra no existe para él. Porque el cerebro está preparado para dar respuestas a todo. Claro. Para todo es sí. Y si no tiene toda la información, lo llena con asumidos. Por eso uno asume y luego en función de eso llenas toda la comunicación, toda la información. Y puede ser que estés errónea, ¿verdad? Wow. Qué increíble, René. Pues muchísimas gracias, de verdad. Gracias de corazón, René Martín Torres Fragoso, por compartirnos tu historia, por abrir tu corazón, tu mente con nosotros, por estar en Rompiendo Límites. Y hoy no solamente nos has dejado ideas, René, sino también nos has dejado fuego. Fuego para actuar, para tomar acción, porque eso es lo que queremos aquí. No solamente que sea inspiración, que por supuesto ayuda mucho, pero que sobre todo tengan una claridad de qué acción voy a tomar hoy. Así que gracias por estar aquí, que nos vuelvas a visitar muy pronto. Y pues nosotros nos vemos en el siguiente episodio. Yo estoy segura que hoy algo se encendió en tu corazón. Así que es tu turno, te toca a ti ahora romper tus propios límites. Nos vemos en la siguiente.